¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Y bienvenidos a esta nueva sesión de Entre Músicos y Jazz, en donde estaremos hablando de uno de los pianistas más importantes y que en la actualidad sigue, a pesar de sus 83 años, dando de qué hablar. Y esto fue gracias a la petición que nos han hecho muchos de los televidentes que nos hacen sugerencias de temas que quieren que hablemos. Y me refiero a este gran pianista máster, Herbie Hancock. Herbie Hancock, uno de los grandes jazzistas de mediados del siglo pasado, que nació en 1940 y que realmente fue parte importante del nuevo cambio del jazz, el nuevo cambio de la música electrónica dentro de la fusión del jazz, y que Master pues surge a partir de toda esta fusión de grandes músicos como Miles Davis, ¿no? Claro, él formó parte de una generación que fue fundamental en la transición al jazz actual de alguna manera, junto con Miles Davis a finales de los años 60 en su disco Beaches Brew, y que además Herbie Hancock venía del periodo justo antes de Beaches Brew con el último gran quinteto acústico que tuvo Miles junto con Wayne Shorter, Ron Carter y Tony Williams. De hecho, Herbie Hancock y Wayne Shorter, hasta los últimos días de Wayne Shorter, estuvieron trabajando juntos de manera muy cercana y haciendo proyectos interesantes. Una vez que Herbie Hancock se desarrolla en Nueva York gracias al trompetista Blue Mitchell, él empezó a incursionar en diferentes estilos, incluso tocando con Mongo Santamaría en la onda latina, y donde surge Watermelon Man, el famoso, que es uno de los temas más escuchados en la historia de El Hombre la Sandía. música. El Hombre Sandía, así es. Y con eso formó parte de un movimiento que hubo en esa época, en los 60, que era el Boogaloo, que fue una mezcla de soul con ritmos latinos y obviamente pues con este tumbao que hace muy funk Herbie Hancock en la grabación, pues creó un hito importantísimo. Y luego pues ya recuerda que él ya metido en la electrónica, porque además él es ingeniero electrónico, creó su banda de Headhunters. Sí, muy importante esta banda, con lo que eran los músicos de la agrupación de Miles Davis, pero también hacerles ver a nuestro teleauditorio que Herbie Hancock fue un niño prodigio, prodigio que a los 11 años dio un concierto para piano y orquesta de Mozart con la Orquesta de Chicago, y que realmente posteriormente él fue uno de los pianistas que empezaron a emigrar del piano acústico al piano electrónico, con este gran piano que fue uno de los íconos, este instrumento, finales de los 60s y parte de los 70s y todavía 80s, y me refiero al piano Fender Rhodes, que era un pianazo. Parte del sonido de toda esa época. De toda esa época del jazz, y recordar que hubo muchísimos pianistas que realmente empezaron a hacer fusiones, y recordemos a ¿cómo se llama? Keith Jarrett. Bueno, porque en algunas situaciones que empezó a hacerlo, y que bueno, fue un movimiento surgido por toda esta nueva generación de pianistas que empezaron a hacer un cambio interesante de electrónica con un jazz totalmente nuevo. Sí, bueno, acuérdate que ellos, la generación de esa época estaban el propio Hancock, Corea y Keith Jarrett, como bien lo dices, y los tres grandes pianistas acústicos, cada uno con un sonido muy particular, que vienen a su vez de la escuela de Bill Evans, quien también Bill Evans hizo discos donde incluso él replicó en varias pistas piano acústico, Rhodes, sintetizadores, para crear una atmósfera diferente, que era lo que se estaba en esa búsqueda, ¿no? Pero fíjate que hay un disco relativamente reciente donde Herbie Hancock toca también música de George Gershwin. Y entonces toca la Rapsodia, toca los 3 preludios y hace el concierto en Fa, que poco se toca de Gershwin. Y él hace unas versiones impresionantes de esto, y también ustedes pueden encontrar en las redes discos o videos de donde Herbie Hancock y Chick Corea están tocando a dúo el doble concierto para piano de Mozart, además obviamente de sus proyectos jazzísticos y y también electrónicos y de fusión, porque además también fue uno de los músicos que crearon la música para el breakdance con su disco Rocket en los años 80, y que fue también un parteaguas. Mega disco, y sobre todo decirles que esta nueva generación de pianistas, que sí lo podemos decir,
fueron pianistas que se educaron en una escuela clásica, ¿sí? Y que posteriormente se fueron incursionando dentro del jazz y que realmente tuvieron una... a veces sin querer suceden las cosas, cambian el rumbo de la historia del jazz, porque se convierte el jazz moderno, ¿no? A partir de esta nueva generación, y que realmente vamos a seguir aprendiendo un poco sobre este importante músico. Si les parece, Master, vamos a escuchar una de las obras importantes de Herbie Hancock llamado Dolphin Dance, ¿sí? Adelante. Bien, ahora que hemos estado hablando y lo que hemos estado aprendiendo sobre Herbie Hancock, vamos a tocar una de sus obras muy importantes que tiene, que es Dolphin Dance, o sea, el baile del delfín o la danza del delfín. Espero que sea de su agrado. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bien, espero que les haya gustado este tema. Y fíjate, Master, hace poco, no un poco, posterior, quizá en los años 70, Herbie Hancock hizo un comentario muy importante, que cuando estaban haciendo música, una grabación con Miles Davis, de aquel famoso disco que tú ya conocemos, Kind of Blood, perdón, comenta que él metió mal un acorde. Y Miles Davis, al momento de estar improvisando, hizo una pausa, inmediatamente se fue sobre ese acorde para seguir improvisando, y que eso para Herbie Hancock dijo, caray, o sea, por el momento que hubo un cambio accidental, él le dio a ese cambio accidental una estructura para seguir continuando, ¿no? Que realmente eso viene representando el jazz. Bueno, sí, de hecho hay varias anécdotas de lo buen músico que es Herbie Hancock, que obviamente no está en duda eso, pero no es tanto en Kind of Blue, creo que fue en otra grabación, donde incluso el bajista se va en el solo de Herbie, en vez de ir al regreso al tema o pasar al puente, el bajista se siguió de corrido. Y él sigue igual, ¿no? O sea, sigue... Sí, pero Miles Davis, él habla de lo grandioso que era Miles Davis. Ya entiendo, sí. Sí, que Bruce dice que comentaba de esa grabación, sí, porque él fue el que cometió este error, y Miles Davis, en lugar de que iba a improvisar, pero inmediatamente se enlaza para seguir esa ruptura. Claro. Y crear, y él lo decía, eso era lo maravilloso de estar con Miles Davis. Sí, y él aprendió muchísimo. Además, Miles Davis le ayudó a solidificar y madurar su estilo, dejar más espacios, más silencios, etcétera, ¿no? Y también hizo una juntura musical maravillosa con Jaco Pastorius. Sí. Entonces crearon un sonido fundamental para crear justamente esta juntura electrónica, la fusión que se estaba creando en aquel momento, y que en los años 80 pues fue fundamental para el desarrollo del jazz, pero él nunca dejó de hacer música acústica, siempre estaba con su trío, tocando con Billy Cobham, tocando con un montón de gente para justamente crear un estilo muy particular que como pianista pues me imagino que tú has escuchado cómo él hace sus voicings muy cerrados, sí, muy disonantes, y además con una rítmica. A mí me gusta muchísimo cómo en el clavinet, cuando tocaba funk, y la rítmica que hacía tan impresionante, que se asemeja un poco a lo que posteriormente hace Stevie Wonder también cuando utiliza este tipo de tac, tac, bam, ¿no? De estar ataque, haciendo lo percusivo dentro de los teclados. Y estamos hablando de estas fusiones porque ahí nace el jazz fusion, ¿no? ¿Por qué jazz fusion? Porque fusionan lo electrónico, fusionan más instrumentos, empieza posterior a ir supliendo el contrabajo, se suple por el bajo eléctrico, que tú lo comentabas con Jaco Pastorius, que fue uno de los grandes bajistas y precursores de todo este movimiento, los sintes, las guitarras eléctricas, que empezaron a hacer otro tipo de jazz, y que hasta la fecha, como lo hemos comentado, Herbie Hancock sigue explorando, sigue haciendo unas nuevas ideas dentro de todo este género, ¿no? Claro, y además pues él hasta el momento sigue creando una música impresionante. Una de las cosas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, en este disco donde él está que te digo que hace la música de Gershwin, sí, él invita a cantar Summertime, por ejemplo, a Joni Mitchell, que con ella había tocado junto con Jaco Pastorius en los años 70, 80, y también pues obviamente Wayne Shorter, que hace unos solos maravillosos en este disco. Y bueno, es por mencionar uno, pero también otro disco que a mí me parece fundamental es el disco de 1+1, donde hace a dúo con Wayne Shorter una música también maravillosa, así nada más piano y saxofón. Y pues hay que recordar que también en los años 60, con este movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos para digamos que los afroamericanos empezaron a hacerse notar políticamente y socialmente, pues también él cambió su nombre a su nombre africano, ¿no? Como reasumiendo sus raíces. Posteriormente, él se cambió al budismo, y junto con Wayne Shorter, que eran quienes seguían esta religión, decidieron que a partir de ese momento su música iba a ser fundamentalmente para hacer feliz a la gente, que es un detalle muy interesante. Y desde el 2011, Herbie Hancock es embajador de buena voluntad de la UNESCO. Y con eso él creó el Día Internacional del Jazz, que se festeja desde el año 2012 a nivel mundial simultáneamente en todo el mundo. Y es una serie de conciertos que les sugiero que los chequen.
están en las redes, los conciertos de International Jazz Day. Chequen cualquier año y de verdad que van a quedar impresionados de la serie de conciertos que se hacen en todo el mundo y los artistas que ahí participan. Y que no vamos a estar exentos de que Querétaro sea parte de este, claro. de este movimiento, de estar celebrando en este Día Internacional de Jazz. Y bien, se nos está terminando el tiempo, pero recordarles que y hacerles notar que Herbie Hancock fue de los pocos músicos que supo entender la idea que Miles Davis le dio a entender. O sea, empezó a utilizar la armonía de otra forma, más coartal, lo que no quiso hacer Bill Evans. Así es. Él sí lo quiso experimentar y a partir de crear por cuarta la armonía empezó a hacerse una experimentación de una ampliación de sonidos, ¿no? Pues sí, Herbie Hancock y Wayne Shorter son considerados como los que han continuado la línea armónica de Coltrane y la han hecho todavía más sofisticada. Sí. Son parte de esa escuela y de alguna manera influyendo en el jazz contemporáneo. Sí, y esta conexión importante con Miles Davis, que realmente entre John Coltrane y Miles Davis, que hicieron cosas interesantes y bajaron a todos ellos, pues realmente surgen después ellos como solistas creando un maravilloso jazz a partir de la combinación con la música electrónica. Bien, uno de los temas muy importantes que hemos estado comentando, que de los temas más sonados, más interpretados de Herbie Hancock, es sin lugar a dudas Catalu Islands. Y bueno, ha habido muchas versiones sobre este tema. Nosotros haremos la versión un poco original y espero que sea de su agrado. 1, 2, 3.
Bien, pues hemos llegado al final de esta emisión entre músicos de jazz dedicado a Herbie Hancock y esperemos, Máster, vernos la próxima semana. Yo soy Eduardo Núñez. Juan Alzate. Los esperamos.